Vans, diseñada para hacerte brillar. El jueves los británicos se sorprendieron con el asesinato de la diputada laborista Jo Cox. Jo Cox era una diputada, era una persona que se había ocupado muchísimo de todo lo que tenía que ver con derechos humanos, había estado incluso a cargo de Oxfam en Gran Bretaña, como decíamos, era una diputada laborista, había sido la primera persona de su familia en ir a la universidad, estaba casada, tenía 2 chicos. Un hombre de 52 años, al grito de Gran Bretaña primero, la baleó, le disparó 3 veces, después la acuchilló 12 veces, murió a las pocas horas. Todavía Gran Bretaña está muy convulsionada con esto, porque además, en definitiva, los británicos tienen como una convivencia bastante civilizada en general en términos políticos, con lo cual es una muerte, digamos, que los sorprendió. Digamos que es un lugar donde la violencia política, salvo el caso Irlanda-Ira, digamos, que está resuelto, no forma parte de la vida cotidiana de los británicos, como sí de otros países europeos. Ahora, yo me acordaba, y fui a mirar, porque me acordaba que en el año 2003 habían matado a la canciller sueca, Anna Lindh, y la habían matado también en la semana en que se estaba discutiendo la adhesión al euro. Recordemos que el jueves próximo, y ese va a ser nuestro informe ahora, los británicos votan si se van o se quedan en la Unión Europea. En el caso de la canciller sueca, también había sido un hombre, un muchacho muy joven que salió de la nada, la encontró en un shopping y la acuchilló. Digamos, 2 socialdemócratas europeístas asesinadas. Mujeres. ¿No? Y mujeres, sí, en ese sentido, sí. Muy difícil, pero en este contexto y en medio de todo esto, con por supuesto la suspensión de la campaña, aunque no del referéndum, justamente van a elegir y van a votar, ya votaron en su momento en el año 75 por entrar a la Unión Europea. Tienen que decidir ahora si se quedan. Las encuestas señalaban que el irse era más fuerte. Hay que ver cuánto puede influir la muerte, el asesinato de Joe Cox, porque hay ¿no? todavía un porcentaje importante de indecisos. Entonces, y seguramente esto podría tener un efecto sobre ellos. La muerte, sin duda, igualmente lo que hizo fue unir a la política. Creo que yo creo que va a influir. Pero hay que ver qué pasa. No en el caso de Suecia, Suecia no tiene euro, es decir, que se votó igual en contra. Sí, vamos a ver qué pasa. Y tenemos un informe. El próximo 23 de junio, los ciudadanos británicos decidirán mediante un referéndum si el Reino Unido abandona o no la Unión Europea. La campaña se ha tornado intensa con un vuelco de la mayoría de los votos a favor de la salida. Un resultado que, eventualmente, perjudica al premier conservador David Cameron, quien apostó firmemente por la permanencia. Los partidarios del Brexit, es decir, la campaña a favor de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, le sacan, según la encuesta de que se trate, una ventaja de entre 2 y 10 puntos a los que prefieren mantenerse en el bloque europeo. De acuerdo a la encuesta de YouGov para el periódico The Times, un 46% de los consultados apoya la salida contra el 39% que quiere permanecer, mientras que entre el 9 y 11% de los encuestados se mantiene indeciso y un 4% no irá a votar. Según el diario The Independent, el 55% de los británicos votaría a favor de la salida y el 45% por quedarse. En este panorama, los medios juegan fuerte. El tabloide sensacionalista The Sun, propiedad del magnate Rupert Murdoch, llamó abiertamente a sus lectores a votar por el Brexit, con un título inconfundible que decía: el Sun insta a todos a votar salir. Tenemos que liberarnos de la dictadura de Bruselas. Esta será la segunda ocasión en que se celebre un referéndum de este tipo tras la consulta sobre la permanencia en la Comunidad Económica Europea de 1975, en la que el 67% de los electores se mostró partidario de permanecer. Los pronósticos económicos frente al Brexit son dispares. La libra esterlina ya ha perdido más de un 7% frente al euro en los últimos 6 meses y volvió a derrumbarse ante lo que anticipan los últimos sondeos. El propio Banco de Inglaterra estima que la salida británica provocaría una devaluación adicional del 20%.
La campaña que despliega Cameron a favor de la permanencia esparce escepticismo y también temor. Según el actual gobierno, la salida afectaría directamente el bolsillo de los británicos, quienes verían disminuir sus ingresos en unas 4.300 libras al año, como resultado de la caída de entre el 4 y el 7,8% que podría llegar a registrar el Producto Bruto Interno. I think leaving the single market is a massive mistake for our economy and for our country. And I don't think you solve immigration problems by seeing unemployment go up, by seeing tax revenues come down, by seeing potential cuts to our public services. You know, those are all risks that we shouldn't take. Del otro lado, el líder del partido euroescéptico, populista y antiinmigrante UKIP, el ex financista Nigel Farage, dijo que si la libra esterlina pierde lo que los analistas estiman, un 30%, las exportaciones saldrían beneficiadas. Evidentemente, un alejamiento del bloque regional ocasionaría grave daño a la permanencia de Cameron en el poder. Su partido conservador atraviesa un periodo de incertidumbre, ya que varios dirigentes, ex colaboradores y amigos del Premier optaron por la salida, como el exalcalde de Londres, Boris Johnson, y Michael Gove, el ministro de Justicia. En tanto, Farage arremete con consignas firmes y simples. Ha sido marginado por las dos coaliciones oficiales del referéndum: Remain, quedarse, y Leave, irse. Y su actividad principal la despliega en las calles con apelaciones a un nacionalismo básico. I'm absolutely thrilled by it. I'm over the moon, frankly. Don't forget that for a lot of years of doing this, it's been quite a lonely old place for me. And to see, you know, politicians and well-known public figures and now the biggest selling daily national newspaper adopting that. Precisamente, el tema de los migrantes ha teñido la campaña y con cifras concretas. La Oficina Nacional de Estadística registró una migración neta de 333.000 personas, que superan en 20.000 a los arribos de 2014. La mitad corresponde a ciudadanos de otros países de la Unión Europea. Es por eso que los líderes de la campaña a favor de abandonar la Unión Europea recuerdan las promesas incumplidas del primer ministro de reducir drásticamente este flujo. La inmigración está fuera de control, vocifera Farage, mientras Cameron contraataca con argumentos que apuntan directamente a la economía familiar. Asegura que si el Reino Unido sale del bloque, estaría en serio peligro el compromiso de actualizar la paga a los jubilados al menos en un 2,5% cada año. Sostiene que el Brexit causaría un agujero negro en las finanzas británicas de hasta 40.000 millones de libras en 2020, lo que amenazaría la financiación del sistema público de salud. Una disyuntiva para los ciudadanos del Reino Unido que, no obstante, y por ahora, se inclinan hacia una salida del bloque. En la música de King Crimson veíamos las imágenes de lo que la revista The Economist considera el voto más importante en al menos medio siglo. The Economist, que por supuesto tiene partido tomado a favor de quedarse, de que Gran Bretaña se quede en la Unión Europea. Y para conversar sobre este tema estamos con Jorge Argüello, ex embajador en la OEA, en Portugal y en Estados Unidos, autor del libro Diálogo sobre Europa. Sí, señora. Y la pregunta es, recién fuera del aire, te comentaba esto de la curiosidad de que en un comienzo era la izquierda la que no quería formar parte de Europa, y ahora es la derecha. Si bien hay alguna gente de la izquierda, como leía hoy una entrevista a Tariq Ali, se abrió del laborismo para estar, digamos, junto con esta gente como Farage que veíamos recién, digamos, pidiendo por lo mismo. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, básicamente, desde las últimas décadas, la resistencia a la incorporación del Reino Unido, al mantenimiento del Reino Unido dentro de la Unión Europea, pasa por la derecha, básicamente el Partido Conservador, y por otro partido que se llama UKIP. Sí. Recién veíamos al líder de UKIP, Nigel Farage, que es el que tiene un partido que ganó en el año 2014, en mayo de 2014, las elecciones para el Parlamento Europeo. Es un dato a no despreciar. Son 24 eurodiputados que forman parte de la representación británica al Parlamento Europeo, de un partido que tiene dos banderas:
salir de la Unión Europea y rechazar a los inmigrantes. Y solo dos banderas, salir de la Unión Europea y rechazar a los inmigrantes. Yo creo que la movida de Cameron, en aquel ya famoso discurso en la sede londinense de Bloomberg, cuando promete un referéndum si es reelecto, está básicamente orientado a la política doméstica de su país. Él necesitaba contener al Partido Conservador, necesitaba ponerle un límite a las fuerzas crecientes del UKIP, y se metió en este baile en donde, después del anuncio en noviembre de 2015, le inicia una serie de negociaciones fundamentalmente en Bruselas y en Berlín, y anuncia una posición de cierto privilegio nueva para el Reino Unido dentro de la Unión Europea, que es más que discutible, porque en realidad lo que él dice es que anuncia como un acuerdo importante que el Reino Unido no va a participar de un eventual ejército europeo, que no es un tema que está en la agenda, o dice que no va a participar de la consolidación de los Estados Unidos de Europa, que no es un tema que está en la agenda, o dice que definitivamente el Reino Unido no se va a incorporar al euro. Nunca estuvo. Consiguió algunas mejoras en lo que se refiere al tratamiento de los migrantes en Gran Bretaña, pero son parciales. Insisto, yo creo que estamos en presencia de una operación política doméstica con fuertes repercusiones no solamente en Europa, sino en el mundo. Nada indica además que aunque se vayan de Europa dejen de llegar los inmigrantes, por otra parte. No, eso es verdad, pero de todas maneras lo que han logrado ahora es un acuerdo con la Unión Europea para demorar 4 años el otorgamiento de los beneficios que el Estado inglés le da a los inmigrantes y por los que estaba obligado en función de los acuerdos con la Unión Europea. Esta norma nueva va a regir durante 7 años, pero bueno, es una encrucijada muy importante. Gran Bretaña se incorporó en el año 1973 después de 2 fallidos intentos, 63 y 67. Ahí estaban los franceses diciéndole no. ¿Por qué? Porque los franceses tienen una histórica desconfianza hacia Gran Bretaña porque intuyen que va a jugar siempre en el mundo sajón con los Estados Unidos. Entonces fue De Gaulle el que 2 veces vetó el ingreso de Gran Bretaña hasta que en el año 73 se incorpora, y fue tal la discusión interna que en el año 75, y vos lo mencionabas recién, tuvieron que convocar a un referéndum. El 67% de los británicos en aquella oportunidad se manifestó a favor de la permanencia. Antes de pasar a Raúl, que te va a preguntar, ¿y si se sale, digamos? ¿Gran Bretaña puede seguir siendo la capital financiera de Europa? Bueno, si se sale es complicado. Digamos, en primer lugar, que Gran Bretaña es la segunda economía de Europa. En tercer lugar, tiene la principal capital de manejo financiero de Europa y es una de las principales del mundo. Va a haber represalias. Ya lo vienen anunciando Donald Tusk desde el Consejo de Europa, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, vienen advirtiendo que va a haber consecuencias económicas. Y George Osborne, que es el ministro de Finanzas de Gran Bretaña, ya ha dicho con claridad que el panorama que se habla es absolutamente incierto y que van a tener severos problemas en lo que se refiere al balance económico y comercial con Europa. Jorge, no sé hasta dónde es absolutamente representativo, pero hay una corriente de opinión desde la City londinense, es decir, el centro financiero, a favor de la salida en función de que consideran que desde un lugar externo a la Unión Europea recuperaría protagonismo la economía londinense, justamente lo que vos estabas marcando, que hoy es la segunda economía de Europa, y se sienten como que son víctimas del eje Berlín-París que los ningunea, que si van al plano internacional terminan siendo el furgón de cola de Estados Unidos, digamos, todo ese nacionalismo o sueño del viejo imperio parece ser que pesa mucho en la opinión del centro financiero de Gran Bretaña. ¿Es así? ¿Esto puede llegar inclusive a fracturar aquella estrategia de la política doméstica que llevó a los conservadores a buscar este referéndum pensando que lo ganaban seguro por el lado de la permanencia? La impresión personal que tengo es que el mundo de los negocios de londinenses está más a favor del Remain, de permanecer, que del Brexit, que de la salida. Pero es una impresión personal. De todas maneras, digamos que casi el 45 o 46% de las exportaciones del Reino Unido y de Gran Bretaña van a la Europa continental.
Uno. Dos, probablemente la economía británica sea de las menos encorsetadas que tiene la Unión Europea, precisamente porque en su momento se separó, o sea, no se sumó al Tratado de Maastricht y por lo tanto no está obligado por la rigidez de las políticas que se ensayan desde Bruselas y desde no tiene Frankfurt. Euro tampoco. Precisamente porque no tiene euro, no adhirió a la moneda única. Puede devaluar, puede devaluar la libra. De hecho, ha devaluado en varias oportunidades cuando ha sido necesario. Hay algo para observar. En los últimos meses la libra está cayendo. Poco, pero está en una tendencia a la baja. De 1.6 bajó a 1.4 en la relación con el dólar. Y Osborne, el ministro de Finanzas inglés que recién mencionaba, ya dijo que él prevé una caída del 20% del valor de la libra, o sea, una devaluación del 20% del valor de la libra si se verifica el Brexit. Es verdad que Osborne pertenece a la parte del gabinete de Cameron que está a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Jorge, hay una cuestión que vos insinuaste recién, que es la táctica de Cameron cuando él llama a este plebiscito, este referéndum, pensando que seguramente iba a ganar la permanencia en la Unión Europea, y la cuestión democrática está atrás de todo esto. Recordemos que cuando se sancionó el Tratado Constitucional Europeo, se empezó a generar un proceso de ratificación en los diferentes países hasta que Francia, Holanda e Irlanda, si no me equivoco, en el 2005 dijeron que no. Ese Tratado Constitucional se anuló y se sancionó el Tratado de Lisboa. Vos fuiste embajador en Lisboa, que es una especie de tratado constitucional con el detalle de que no era votado por los pueblos de Europa, digamos, ¿no? Lo decidían los políticos en el Parlamento Europeo. Atrás de esto hay también una cuestión democrática, que es que democráticamente el pueblo británico, a diferencia de lo que ocurrió con el Tratado de Lisboa, se va a expedir sobre su permanencia o no dentro de la Unión Europea. Hay una cuestión paradójica, que es la sobre la que te quiero preguntar, que es que el establishment en general, laborista, conservador, los medios de comunicación, la mayoría de ellos por lo menos, o los medios serios, digamos, serios entre comillas, etcétera, están a favor de permanecer en Europa. Sin embargo, pareciera que hay una parte importante de la sociedad que no, digamos, ¿es un movimiento ciudadano la no permanencia en Europa? Es un movimiento ciudadano y permanente. Desde antes de incorporarse ya el Reino Unido y Gran Bretaña discutía si le convenía o no acercarse a Europa, a la Europa continental. Yo diría que es un debate que atraviesa toda la historia reciente y anterior del Reino Unido. Las encuestas hoy le están dando un 46% más o menos a favor del Brexit, contra un 41 y pico a favor de mantenerse dentro de la Unión, un 12% de no sabe, no contesta. Ahora, la agencia Bloomberg, la estaba escuchando ayer por televisión, le da un 61% a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Es decir, con las encuestas en Gran Bretaña va a pasar lo mismo que está pasando en general en todos los lugares del mundo. Esto es una baja capacidad de predictibilidad del resultado. Hay dos datos internos, uno es la paz en el Ulster, es decir, Irlanda, y el otro la posibilidad de que Escocia, que es proeuropea, si se da el Brexit, reanude negociaciones para entrar por sí misma en la Unión Europea. Pero más allá de eso, Jorge, un presidente norteamericano por primera vez en la historia hace campaña fuera de su país, esto a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Sumémosle una carta de 13 exsecretarios de Estado de los Estados Unidos, otra carta de 8 exsecretarios del Tesoro y 5 excomandantes norteamericanos de la OTAN. ¿Tan fuerte es esto para los Estados Unidos? Sí, indudablemente sí. Ustedes saben que entre Gran Bretaña y Estados Unidos existe lo que se llama Special Relationship, es decir, una relación especial por medio de la cual siempre van a estar en una coordinación, en la máxima coordinación posible en las acciones políticas. Obama no solamente apoya la no salida de Gran Bretaña, sino que fue a Gran Bretaña a decirlo. Esto es un dato que es de mucha magnitud, pero no solo Obama. Madame Merkel y los principales líderes de Europa están cotidianamente manifestándose acerca de la conveniencia de la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Nati, algo muy cortito y una respuesta muy cortita te voy a pedir. Jorge, quería saber tu opinión en particular sobre los informes que vienen dándose no solo desde las ex colonias del Reino Unido, hoy territorios de ultramar, sino también de un informe que hay en la Cámara de los Comunes. Este habla de las situaciones que podrían ser catastróficas para estos territorios y en particular hablan de Malvinas y Gibraltar. En el caso de Malvinas, que nos importa como argentinos, dicen, por ejemplo, hablan de dos cosas.
la caída de la posibilidad de que se pierda ese acceso al mercado único que tenían por gozar del tratado, de lo que implicaba el Tratado de Lisboa, y también la libre circulación de personas. Yo te pregunto, ¿va a haber, o sea, las Malvinas y Gibraltar quedan desprotegidos con un Reino Unido por fuera de Europa? Rápidamente, Sí. yo creo que sí. La respuesta es clara, la están dando ya los españoles, y el canciller García Margallo de España ya está planteando una soberanía compartida para el caso de que Gran Bretaña deje el pabellón de Gibraltar. Va a haber un debilitamiento en la solidaridad, muchas veces forzada a que se ven obligados los países de Europa en los foros internacionales, y debilitada la posición en Gibraltar, yo creo que eso va necesariamente a suponer también un debilitamiento en el respaldo que Gran Bretaña consigue en el caso de las Islas Malvinas. Muchísimas gracias, Jorge Argüello, por visitarnos. Pero usted no se vaya porque tenemos más. Nos vamos rápidamente a la pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Venezuela en crisis, en medio de un escenario convulsionado con saqueos y detenciones. Caracas y Washington iniciaron un acercamiento político. Y también, al regreso, España con más dudas que certezas. A una semana de las elecciones generales, un alto porcentaje de los ciudadanos aún no sabe a quién votar, en un claro desinterés por la actual oferta política. Se lo contamos luego de la pausa aquí, en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.